Buenas noches, compañeros. Buenas noches, maestro. Hola, buenas noches con todos. Buenas noches, compañeros. Por favor, me confirman si se me escucha porque el micrófono es nuevo y no sé si se escucha, porfa. Buenas noches, sí, se le escucha perfecto. Muchas gracias. Buenas noches, compañeros. Esperemos unos minutitos a que se conecten el resto para empezar. Gracias. Buenas noches con todos y todas. Empecemos la clase de hoy día. Qué pena que cada vez estemos menos personas, pero bueno, así es esto de los talleres y el interés de las personas. Lo importante es que podamos este grupo ser constante y concluir las sesiones que ya nos quedan. En la clase de hoy nos toca ver justamente el trabajo de la Cinemateca Nacional. Para esto quisiera presentarles un documental sobre Ulises Estrella, el creador de la Cinemateca, que yo lo realicé en el año 2007. Lamentablemente Ulises falleció en el año 2014, entonces queda esto justamente como un testimonio y una memoria de su trabajo. Entonces veamos este documental y continuamos con la clase. Gracias y bienvenidos.
Pues yo me impacté mucho con mi nombre, Ulises. Entonces eso me permitió primero, claro, leer la Odisea, después ya en la adolescencia leer el Ulises de Joyce. Y siempre estuve en ese mundo. La experiencia del primer poema efectivamente era que, como una anécdota, en la escuela Espejo, aquí en Quito, yo era un alumno más bien malo. Y de repente, cuando estaba en quinto grado, tenía 10 años, el profesor dijo, bueno, niños, escriban todos un poema. Entonces, el mal alumno en un curso de 80 niños resultó ser poeta, porque el poema que yo escribí, que me recuerdo era A una rosa, se llamó, entonces fue considerado por el profesor como el mejor. Eso estimuló, diríamos, levantó mi autoestima, que estaba muy baja como pésimo estudiante, y desde ahí empecé a trabajar más intensamente en cuanto a escribir y a las lecturas. Desde los 4 años de edad que vi la primera película, estuve muy impactado por las imágenes fílmicas y la relación imagen y palabra, la relación entre la poesía y el cine. Luego, en la adolescencia, al conocer las películas de Charles Chaplin y al leer luego más intensamente a los filósofos existencialistas, Jean-Paul Sartre, Albert Camus, diríamos que ellos fueron los padres de mi formación en ese entonces, en el acercamiento al entendimiento del mundo. Y la fundación del Grupo Sánsicos Reducidores de Cabezas, que hizo que yo me dedique intensamente a la literatura y al estudio de la filosofía, y un poquito más adelante, ya a partir del año 63, con la pasión por el cine. No banderas, muñecas de colores para volver cotidianos los mitos. Cada uno de un solo color. La de blanco es aire, no tiene miedo. Quiere acompañar las diarias luchas, sabe que la vida siempre vence a la muerte. A la negra le gusta cazar los colores, busca el equilibrio, trastabilla entre la fuerza y la luz. Su negación es su existencia. Y la roja, la más antigua, es el principio y el fin. Exige cautela para entender las verdades.
Los sánsicos surgen como una respuesta a una crisis educativa y cultural del país. Estamos hablando del año 61, 62, 63. Hay que recordar que en el año 63 es la dictadura militar. Hay que recordar que la CIA se había metido directamente aquí en el país, según cuenta incluso el libro de Philip Agee. Y hay que señalar que el mundo entero estaba removido. Una de las cosas que más influyó en nosotros fue la Revolución Cubana. Eso abrió cauces, abrió dimensiones impresionantes para ver un nuevo mundo, como decíamos, el hombre nuevo. Esto hizo que nosotros nos diéramos cuenta que en el Ecuador estábamos retrasados, que se estaba haciendo una literatura de alabanza, de culto, personal, de vanidades. Y tomamos, claro, la imagen de los reducidores de cabeza, los shuar del Alto Amazonas, que podía significar metafóricamente la posibilidad de, digamos, la provocación al público para que se sepa que había cabezas demasiado engrandecidas, que había que reducirlas, que había que ponerlas figurativamente en su sitio. Nosotros tomamos, no el nombre, pero la línea de trabajo de un grupo de teatro británico que se llamaba Agit Prop, agitación y propaganda. Entonces, queríamos responder inmediatamente a los sucesos. Un suceso, hay que pensar que en la dictadura, en las dos dictaduras militares que vivimos, las situaciones se daban vertiginosamente, pero represivamente, y que al menos en la década del 60, prisioneros los dirigentes de la izquierda, exiliado inclusive Benjamín Carrión, el mismo Jorge Enrique Adún viajó pues a Europa, etc. Entonces estábamos asumiendo todo solos y queríamos seguir agitando en un sentido literario, en un sentido verdadero, en las universidades y en los sindicatos. Este recital que se hizo en el anfiteatro de la Facultad de Medicina de la Universidad Central, me parece que en el año 64. Era el escenario, claro, es un anfiteatro hasta ahora, ¿no? Donde se hacen disecciones. Entonces el público entra, se sienta. Eran como 300 estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad Central y de otras facultades. En el escenario hay un muerto y de repente se apagan las luces y el muerto se levanta. Entonces entran los poetas, entramos nosotros. Yo era el médico, había un practicante, estábamos, claro, vestidos con atuendos. Qué fácil escribir un alegato político, según las reglas. Qué enternecedor reclamar versos, arrinconando a muchachitas ocasionales. Qué divino masturbarse y no complicar la existencia, o facilitarse a sí mismo los dones de servilismo ministerial. O encontrarse una hacendosa que cosa pañales infinitamente, el pan de cada día, el sudor de ignominia, fácil, muy fácil. Y soñando que de alguna manera, que luego de la caída, que luego de Camus, abarcaría con mentalidad lúcida característica. Sentir de afuera, sentir de adentro, sentir en todos los lados,
En cada poro la fiebre, equivocarse y seguir interminable. Tu soledad es una mueca, un fantasma, un guiño. Esta es su patria. Cómansela. Cuando se levantó el muerto, media sala salió. Entonces, pero los otros que se quedaron pudieron escuchar los poemas, todo era en poesía, y dialogamos sobre la situación del país. En marzo de 1964 fundé el primer cineclub y precisamente el cineclub se inició con 8,5 de Fellini. Yo tenía 24 años y era un desafío, imagínate, dirigir un debate nada menos que el 8,5 de Fellini. En el Cine Granada, que era en ese entonces, como hasta hace poco, un cine pornográfico. Hicimos ahí porque descubrimos que entre las distribuidoras cinematográficas había una, traía las películas del sello Cofram, Consorcio Franco-Americano, que entre las películas pornográficas que traía habían casi coladas ahí como clavos, como decían, de películas de Fellini, Antonioni, Visconti, incluso Bergman. Entonces yo descubrí en las bodegas del cine Hollywood, tenían botadas estas películas. En el año 1980 a fundar aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana la sección cine. Y en el 81 ya esta cinemateca que ha cobrado tanto vigor y que tiene tanto futuro en este momento en cuanto a la investigación, a la historia del cine ecuatoriano y la participación de la formación, el acercamiento a la lectura de la imagen. Antes al cine no se lo consideraba ni como cultura, peor como patrimonio. Entonces es a partir recién de las luchas de Cinemateca y del año 1989 que logramos que se inscriba el cine como parte de la cultura ecuatoriana, como parte del patrimonio cultural del Ecuador, ¿no? Dos líneas más de trabajo mío son la educación por el arte y la quitología. La quitología, fíjate, ya tiene 10 años, es una incursión en el entendimiento de la ciudad y en la vinculación de las artes, ¿no? La verdadera historia de la ciudad no está en el conocimiento de los quiteños. La gente sale al centro histórico y ahora sale de paseo a gastar en los restaurantes, en las discotecas, en los paseos, en las frivolidades. Y no se dan cuenta que hay una realidad histórica en esto que yo llamo la ciudad es un palimpsesto, es una escritura sobre la escritura. No saben que la Virgen de Quito, esa que está arriba en el panecillo, y la original que está en San Francisco, hizo Bernardo Legarda
en homenaje a la mujer quiteña y que nadie, que no es para que le rindan cultos ni le pidan milagros. No se sabe que Cantuña fue el hombre que reintegró a la ciudad después de que Rumiñahui la dejó totalmente incinerada. Entonces, estos verdaderos héroes no están en el conocimiento de los quiteños. No puedes amar una cosa que no la comprendes, ¿no? No es solamente saber la orientación geográfica, sino comprender a cabalidad desde qué significa la palabra Quito, que es una palabra poética, que es centro del mundo, país de la mitad, país del colibrí. No hay otra ciudad que tenga una denominación poética tan cierta. Yo he sido toda mi vida una persona que corre riesgos, que no se ha adocenado, que no ha pensado en el dinero, que vive pobremente, que sigue trabajando sin pretensiones de lucro, sin pretensiones de premios ni de consagraciones en ningún sitio. Entonces, eso significa una conciliación conmigo mismo, ¿no? Tiene que haber una consistencia y tiene que haber una continuidad. Continuidad significa que lo que tú te propusiste y que por diversos caminos lo estás logrando o tienes dificultades de lograrle, pero que hay una continuidad. O sea, si yo escribí mi primer poema a los 10 años y escribí estos poemas intensos que tú los recuerdas ahora a los 20 años y estuve en la quitología, siempre ha habido una continuidad, no pararse en el trabajo, no estancarse ni torcer los caminos hacia otras cosas que a lo mejor pueden darte réditos económicos, pero no de vida. Consistencia significa que te pones una verdadera coraza contra la corrupción, contra la distorsión de los valores, a favor no solamente de lo tuyo individual, sino de lo tuyo social. Fíjate que no he hablado de la palabra revolución, que se habló tanto en esta etapa, en esas etapas anteriores del nuevo hombre del que hablamos en la época de los sánsicos. No estoy usando esos términos, pero estoy utilizando los términos reales en el sentido de decir que hay que transformar la sociedad, hay que transformar la sociedad, hay que transformar la sociedad. Bien, ese era el trabajo que les quería presentar de Ulises Estrella, el creador de la Cinemateca Nacional, ¿no? Como les decía, lamentablemente Ulises falleció en el año 2014, pero se tiene este testimonio de vida, ¿no? De su trabajo, de su trayectoria. Ahora que se cumplen 40 años de la Cinemateca, he leído algunos trabajos, inclusive uno de los que les mandé a leer, en donde no se le hace mucha justicia a este personaje que fue el creador, el fundador de la Cinemateca, ¿no? Porque como en todo medio hay otros cineastas que no le agradaban y entonces ya después de muerto pueden hacer cualquier tipo de declaraciones, ¿no? Pero siempre es bueno tener ese testimonio para que ustedes que son más jóvenes puedan conocer a estos personajes que han sido parte de la historia y del trabajo cultural de este país.
En los años 60 el movimiento sánsnico fue muy importante porque fue un movimiento contestatario contra lo que decían ellos, estas cabezas grandilocuentes, ¿no? Los famosos, ¿no? Los poetas, los pintores que eran consagrados, que iban a todas las invitaciones formales. Entonces este grupo de jóvenes en su momento, eso, crearon el grupo Los Sánsicos que causó revuelo en el mundo cultural de Quito especialmente, ¿no? Y que ahora últimamente se han escrito ensayos y libros sobre este grupo cultural. En en el trabajo también cinematográfico, el trabajo de Ulises ha sido muy importante porque eh, es el creador de la Cinemateca, de este espacio desde el cual podemos hablar, podemos hacer estos talleres, podemos pensar y dinamizar nuevas cosas para el arte, para la cultura. Y una cosa importante, preservar el patrimonio no solo fílmico, audiovisual del Ecuador. Fíjense ustedes si en los actuales momentos es, es cuesta arriba, eh, algo que para mucha gente puede tener lógica, es decir, los archivos audiovisuales, la memoria de este país, es importante guardarlo. Imagínense cuando él empezó, cuando, como él mismo dice, el cine no era considerado ni cultura, ¿no? Ni parte de una expresión importante en este país. Entonces, sí es algo fundamental que aprendamos a reconocer el trabajo de la gente que nos antecedió y que nos da la posibilidad de hablar y de hacer un trabajo ya sobre esas bases. Alguien me decía que el problema del subdesarrollo, no solo en este país, sino en el mundo en general, es que muchas veces viene un nuevo gobierno o viene una nueva administración y es borre y va de nuevo, todo empieza de cero. Y uno nos explica que economías como la de Alemania o de Japón se hallan en 60, 70, 80 años convertido nuevamente en potencias mundiales. ¿Y esto es por qué? Porque ellos sí piensan en función de eso, de país, de decir, bueno, esta gente hizo esto, yo puedo trabajar sobre esto y asentarme y de esa forma crecer. Yo creo que a los ecuatorianos y a los latinoamericanos nos hace falta pensar en eso, tener una proyección más allá de las cosas muchas veces cotidianas y de los problemas que podemos tener con A o B personas, sino pensar en serio en país y en pensar en futuro. Giovanni nos quiere decir algo, por favor, le cedo la palabra. No le estamos escuchando, Giovanni, no sé si tiene apagado Aló, el aló, micrófono. ahí, Ahí ahí sí, está ahí bien. sí. Ya. Verán, y lo que pasa es que con el reportaje que acabamos de ver ahorita, más del que usted nos mandó, me saco una idea clara, o quiero que me aclare, más bien dicho, porque en los dos reportajes, en el uno se ve cómo él comienza a investigar sobre las películas de Fellini, de muchos directores europeos, ¿no? Y que las hayas encontrado en una bodega de prácticamente un cine de pornografía, que es el cine Hollywood, el Granados. Entonces, te da a pensar de que no hemos cambiado mucho, no hemos evolucionado mucho, porque, porque yo también, o sea, yo las veía, las películas de Fellini, pero en la noche, porque eran un poquito picarescas, me acuerdo, y me aguantaba un rato, decían Benito Fellini, y yo me vi algunas, y también conocí a Raquel Welch, a todas las grandes estrellas de lo que era Hollywood europeo prácticamente. Y me pone a pensar que, por ejemplo, o sea, que lo encuentres en un cine pornográfico me deja loco. O sea, chuta, o sea, ¿en dónde estamos, no? Porque acuérdense que la decadencia del cine mexicano se dio por el cine de ficheras, ¿ya? Y de eso, del cine mexicano, del cine de oro mexicano, al pasar a las ficheras y después de eso, pasar prácticamente al año 2000 a hacer nuevamente buenas producciones, es bastante tiempo. Nosotros en el Ecuador
chuta, lo que pasa es que nosotros mismos estamos borrando nuestra memoria. De hecho, no la estamos cultivando. O sea, el momento que nosotros borramos todo lo que hacemos y le votamos, no apreciamos nuestro trabajo, no apreciamos nuestras cosas. Y en eso me incluyo yo mismo, ¿no? Lo que pasa es que tenemos una falta o una cuestión de creer en nuestro trabajo. Por ejemplo, yo tengo algunos trabajos cortos y como el otro día yo le decía a usted, maestro, me decía, súbalen a la cinemateca. Le digo, pero maestro, yo creo que no da la categoría para la cinemateca, discúlpeme, pero soy un crítico de esta, pero ahorita me pongo a pensar, ¿y si no lo hago? ¿Y si se queda ahí después, qué paso doy? ¿No? Porque no estoy dando el primer paso. Entonces, eso me invita a pensar porque el desarrollo de los pueblos también se da por el autoestima que tiene cada uno. Y a nosotros nos han invitado a pensar en lo que el desarrollo del vecino y nos preocupamos en el desarrollo del vecino, en el desarrollo de nosotros no. Entonces, ahorita que le escucho al maestro que encontró esas películas, me pone bastantísimo a pensar en una bodega de un cine pornográfico en donde se pudo haber analizado y se pudo haber compartido un cine de esa categoría que es muy bueno, que tiene bastante contenido, que hay que ponernos a pensar que fue después de la Segunda Guerra Mundial y tantas revoluciones y revueltas que tuvieron allá en Europa. Entonces sí me pone a pensar. Y otra cosa que viene el reportaje que nos mandó, que ¿cómo se llama? La Cinemateca estaba todavía no tenía un local propio y tenía que solventarse con algunos presupuestos de donaciones. Eso nos indica que el mismo gobierno todavía no le está tomando en serio al cine como una parte importante de su historia y como de un desarrollo de un pueblo, ¿no? Porque la cultura en el Ecuador no vende. Prácticamente eso nos están diciendo. Muchas gracias. Gracias, Giovanni. A ver, mm, es falso que la cultura no venda. En estudios actuales de Europa y Estados Unidos, eh, lo que más, las industrias que tienen más futuro son las industrias que se conocen como la industria naranja, es decir, justamente todo el trabajo cultural, las industrias musicales, las industrias del cine mismo, son un ingreso importantísimo en, eh, en muchas economías mundiales, ¿no? Entonces, la cultura sí vende y vende a nivel mundial. Y el mismo hecho de plataformas como Netflix, ¿qué es lo que venden ellos? Venden cine, venden cultura, ¿no? Y comercializan y son millonarios por eso. Entonces, o sea, la cultura sí vende, la cultura es importante, es una fuente de ingresos importantísima. ¿Cuál es el problema? Que no valoramos. Y lo que usted mismo dijo, Giovanni, a veces no nos autovaloramos, no creemos en nosotros mismos. Marco Antonio Rodríguez tenía una frase que me recuerdo mucho que sabía decir, el sentimiento de minusvalía, de minusvalorarnos, ¿no? Los ecuatorianos. Y esto hay que romper, y hay que romper con las nuevas generaciones, romper con nosotros mismos, ¿no? Nuestro trabajo es importante, nuestro trabajo es valioso, las cosas que se hacen aquí en el país son muy valiosas. Por eso es que en la NASA o en puestos importantísimos a nivel mundial usted va a encontrar un ecuatoriano o va a encontrar un latinoamericano, ¿no? Porque somos gente talentosa. El desarrollo de muchos países ha sido gracias a latinoamericanos, ¿no? Muchos descubrimientos, ¿no? En las ciencias, en cosas, hay latinoamericanos y hay ecuatorianos que están ahí. Entonces, sí debemos, yo creo que empezar por eso, autovalorarnos, considerar mejor nuestra historia. Y algo que creo que es importante que deberíamos hacer todos, ser partícipes de esto. Por eso es que yo les planteaba, a ver, cada uno de ustedes, ¿cómo podría contribuir? ¿Cómo podríamos ser más proactivos con respecto a esto de cuidar o resguardar el patrimonio fílmico, el patrimonio audiovisual que tenemos?
Yo estoy seguro que en cada provincia, en cada lugar, hay alguien que tiene alguna documentación importante, ¿no? Que es valioso rescatar y guardar en el archivo fílmico, ¿no? Y no solo me refiero a películas, o sea, a cosas audiovisuales, sino que muchas veces música, ¿no? Hay muchas cosas que yo creo que ustedes, a partir de este taller, a partir de estas charlas que hemos empezado, podrían ayudarnos y coadyuvar a que este patrimonio se salve, se rescate, porque si no, como dijo Giovanni, se va a perder. Póngase que A o B pasó algo y ese material después ya no sirve. Entonces siempre es importante con tiempo hacer las cosas. Como yo les he dicho, ustedes no pierden eh, su patrimonio. Al contrario, o sea, ustedes son dueños de ese material, la Cinemateca no va a comercializar, no va a hacer nada con ese material, únicamente queda en archivos. Si, por ejemplo, alguien quiere utilizar su material, lo que hace la Cinemateca es ponerles en contacto con los productores, con los realizadores, para que la gente que quiere ese material lo pueda adquirir o puedan llegar a un arreglo con los realizadores y con los productores. Vamos con Wings Jacome, por favor. Tiene la palabra. Muchas gracias, Carlos. Sí, bueno, también he visto el documental de bastante, muy interesante sobre la vida y lo que ha hecho el señor Ulises, ¿no? Pero yo creo que también hay algo para la reflexión, ¿no? Tomando, pues, como ejemplo lo que él mismo ha hecho, pues, donde dice que él inició un cineclub donde encontró, pues, todas estas películas de Fellini, donde las proyectaba, ¿no? Pero yo creo que la Casa de la Cultura o la Cinemateca como tal también debería ser lo mismo, no solo pues seguir recopilando un montón de material donde todo el mundo lo deja, pues creo que debería de exhibirlos a la gente, o sea, armar festivales, algún tipo de, para que, o sea, realmente se pueda mostrar lo que hay ahí, porque no solo basta con una biblioteca que siguen empolvándose en todo el material que sigue llegando y nadie ve. Entonces yo creo que también ahí está fallando de alguna forma la cinemateca, porque no se expone todo el material que hay. Si bien es cierto, hay pues las salas donde todo el mundo puede ir, sentar y ver, ¿no? Pero no es lo mismo como lanzar un festival de cine ecuatoriano, películas que han dejado acá. Yo creo que eso realmente haría de engrandecer el trabajo que Ulises lo hizo, porque eso está pues, llegan todo el mundo, como lo digo, todo el mundo deja y ahí se queda en el olvido. Pero si sacamos las mejores películas, los mejores documentales en no sé, se me ocurre, en un festival y las exponemos a la gente, pues yo creo que eso también sería hacer honor a su nombre, ¿no? Eso nomás, muchas gracias, profe. Gracias. Sí, es importante lo que dice, pero sí se hace también ese trabajo. O sea, yo les he invitado a que vean, por ejemplo, la Cinemateca Digital. Ahí, si ustedes revisan, hay muchos de los materiales que se ha recopilado a lo largo de la historia del cine ecuatoriano. Pero sí creo que es importante que eso, que se lo presente en festivales. Pero se lo ha hecho, por ejemplo, en La Matriz. Pero ahorita que hay cambios dentro de la Casa de la Cultura, yo creo que es el trabajo de los núcleos provinciales y el trabajo también de las personas, eso, ir incentivando a que, por ejemplo, los festivales, actualmente se está haciendo una muestra de cine ecuatoriano, igual en La Matriz, en la sala de cine, que esos materiales vayan a los núcleos, vayan a provincias. Yo creo que a partir de este contacto que tenemos con el taller, ustedes pueden acercarse a los diferentes núcleos de la Casa de la Cultura y decir, a ver, ¿cómo podemos hacer que esos